Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos son pura dinamita bomba: Atay y Sereni. Sí, señoras y señores, vamos a indagar en qué andan tramando estos dos titanes de la actuación turca. Prepárense porque este vídeo les va a explotar la cabeza literalmente. Antes de que empecemos a desentrañar todos los misterios, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes, las noticias del mundo del entretenimiento y los análisis profundos sobre sus series y actores favoritos, no duden en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización. Ya saben que siempre les traigo lo mejor y lo más rápido. Ahora sí, vamos al grano. A Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que, por supuesto, también han conquistado nuestros corazones. Él, un galán con una mirada que derrite glaciares, conocido por sus papeles en series como Medcezir, Yerde y la más reciente, Terzi, donde nos ha mostrado una faceta completamente nueva. Ella, una belleza arrolladora con un talento que la hace brillar en cada proyecto, recordada por su icónico papel en Medcezir y su impecable trabajo en Fi. Juntos en Medcezir, fueron una pareja explosiva, un romance que traspasó la pantalla y que dejó a muchísimos fans, soñando con que su amor fuera real. Pero, ¿qué andan tramando ahora? Después de Medcezir, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Cada uno construyó una carrera sólida, llena de éxitos y reconocimientos. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó entre sus seguidores. Los rumores de una posible reconciliación, de un proyecto juntos, de cualquier cosa que los volviera a unir, siempre estuvieron presentes. Y es que la química entre Atay y Sereni es innegable. Basta con ver cualquier escena de Medcezir para sentir la conexión palpable entre ellos. Esa mirada, esa sonrisa, ese entendimiento mutuo, es pura magia. Por eso, cada vez que surge un pequeño indicio de que algo podría estar pasando entre ellos, el internet se incendia. Pero, vamos a ser realistas, ¿qué es lo que sabemos con certeza? Oficialmente nada. Ni Atay ni Sereni han confirmado ni desmentido ningún tipo de proyecto en conjunto. Han sido muy herméticos al respecto, lo cual, obviamente, alimenta aún más las especulaciones. Sin embargo, hay ciertas pistas, ciertas señales que nos hacen pensar que algo se está cocinando a fuego lento. Primero, hace poco ambos fueron vistos en el mismo lugar al mismo tiempo. Sí, sé que suena a chisme barato, pero en el mundo del espectáculo, estas coincidencias no suelen ser tan casuales. ¿Estaban reunidos por casualidad? ¿O se trataba de una reunión secreta para discutir un nuevo proyecto? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Segundo, sus representantes han estado particularmente activos en los últimos meses, buscando proyectos que les permitan explotar al máximo su talento. Y si bien esto podría ser simplemente parte de su trabajo, algunos insiders de la industria han sugerido que están buscando algo específico, algo que encaje con la imagen de ambos, algo que capitalice la nostalgia de Medcezir, pero que al mismo tiempo los muestre en una nueva faceta. Tercero, y esto es lo más jugoso, ha circulado el rumor de que una importante plataforma de streaming está interesada en reunirlos para protagonizar una nueva serie. Se dice que la historia sería una secuela no oficial de Medcezir, mostrando cómo han evolucionado sus personajes años después. Obviamente esto no está confirmado, pero la idea es tan atractiva que es difícil no emocionarse. Ahora, vamos a analizar las posibilidades. ¿Qué podrían estar tramando a Atay y Sereni? La opción más obvia, como ya mencionamos, es una serie de televisión o una película. Sería el reencuentro más esperado de la televisión turca y sin duda, un éxito asegurado. Imaginen la publicidad, la expectación, el hype que generaría un proyecto así. Sería una locura. Pero también podrían estar trabajando en algo completamente diferente. Tal vez una campaña publicitaria, una colaboración con una marca de moda, o incluso un proyecto benéfico. Ambos son figuras públicas muy influyentes y podrían usar su plataforma para hacer el bien. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que estén colaborando en un proyecto musical. Tanto Atay como Sereni tienen talento para el canto y han demostrado sus habilidades en varias ocasiones.
No sería descabellado pensar que podrían estar preparando un dueto sorpresa para sus fans. Sin embargo, la opción que me parece más intrigante es que estén trabajando en algo completamente innovador, algo que no hayamos visto antes. Tal vez un proyecto interactivo, una serie web con elementos de realidad virtual, o incluso un videojuego. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, las posibilidades son infinitas. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no confirman nada? Hay varias razones. Primero, podrían estar esperando el momento adecuado para anunciar el proyecto, buscando generar el máximo impacto mediático. Segundo, podrían estar negociando los términos del contrato y no quieren arruinar las negociaciones revelando demasiada información. Tercero, podrían estar probando diferentes ideas y no quieren comprometerse con nada hasta que estén completamente seguros de que es lo correcto. Independientemente de lo que estén tramando, una cosa es segura: Atay y Şeriney son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía. Su química en pantalla es innegable y su capacidad para conectar con el público es única. Por eso cualquier proyecto que decidan emprender juntos será, sin duda, un éxito. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que están tramando Atay y Şeriney? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie, en una película, en una campaña publicitaria, o en algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y antes de que se vayan, quiero recordarles que este es un mundo de especulaciones y rumores, y que hasta que no haya una confirmación oficial, todo lo que hemos dicho aquí son solo conjeturas. Pero, ¿dónde estaría la diversión si no pudiéramos teorizar y soñar con lo que podría ser? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestra pasión por el entretenimiento turco y para mantenernos al día con todas las novedades. Así que para recapitular rápidamente, hoy hemos explorado las posibilidades de lo que podrían estar planeando los talentosísimos Atay Ulusoy y Şeriney Sarıkaya. Desde una secuela de Medcezir, hasta proyectos completamente nuevos e innovadores, las opciones son muchas y las expectativas son altas. Solo el tiempo dirá qué nos tienen preparado estos dos grandes. Gracias de verdad por ver este vídeo. Aprecio muchísimo su apoyo y sus comentarios. No olviden que este canal es una comunidad, y juntos podemos descubrir y disfrutar lo mejor del entretenimiento. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron y si quieren más contenido como este, denle like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero espérense, que no se acaba aquí la cosa. Porque vamos a profundizar aún más en este chismecito. Como les dije, Atay y Şeriney son dos figuras que han marcado un antes y un después en la televisión turca. Y no es solo por su talento individual, sino por la magia que desprenden cuando están juntos. Recordemos un poco más sobre sus carreras individuales, para entender mejor el impacto que tendrían si volvieran a unir fuerzas. Atay, después de Medcezir, demostró su versatilidad como actor en Dierde, donde interpretó a un policía infiltrado en la mafia. Un papelazo. Y ni hablar de Terzi, donde lo vimos como un sastre con un secreto oscuro. Tremendo. Atay no le teme a los retos y siempre está dispuesto a explorar nuevos territorios actorales. Es un camaleón, se adapta a cualquier papel y lo borda. Y Şeriney y Ay Şeriney. Después de Medcezir, nos dejó boquiabiertos con su actuación en Fi, una serie que rompió esquemas en Turquía. Interpretó a Duru, una bailarina ambiciosa y llena de matices. Un personaje complejo que Şeriney supo encarnar a la perfección. Además, no podemos olvidar su incursión en el mundo del teatro musical. Tiene una voz preciosa. Şeriney es una artista completa, que domina la actuación, el baile y el canto. Un talento multifacético. Así que con estas dos trayectorias impresionantes, ¿se imaginan lo que podrían lograr juntos en un nuevo proyecto? Sería una explosión de talento. Pero volviendo a las pistas que les mencioné antes, vamos a analizarlas con más detalle. Primero, la coincidencia en el mismo lugar. Obviamente esto podría ser una simple casualidad.
Estambul es una ciudad grande, pero el mundo del espectáculo es pequeño. Sin embargo, la fuente que me dio esta información es muy fiable. Me dijo que no solo los vieron en el mismo lugar, sino que también los vieron hablando en un ambiente relajado. Sospechoso. Segundo, la actividad de sus representantes. Como les dije, están buscando proyectos que exploten al máximo su talento. ¿Pero qué tipo de proyectos? Según mis fuentes, están buscando algo que sea a la vez nostálgico y moderno. Algo que atraiga a los fans de Medcezir, pero que también conquiste a un nuevo público. Algo que los muestre en una nueva luz, con personajes más maduros y complejos. Suena interesante, ¿verdad? Y tercero, el rumor de la plataforma de streaming. Este es el chisme más jugoso. Al parecer, una importante plataforma de streaming está dispuesta a invertir una gran suma de dinero para reunirlos en una nueva serie. La idea sería retomar la historia de Yaman y Mira años después. Mostrar cómo han evolucionado sus vidas, cómo han superado los obstáculos y cómo han encontrado el amor verdadero. Una historia que tocaría el corazón de muchos fans. ¿Pero qué obstáculos podrían impedir este reencuentro? Bueno, hay varios factores a considerar. Primero, la agenda de ambos actores. Tanto Atay como Seriney están muy ocupados con sus proyectos individuales. Encontrar un momento en el que ambos estén disponibles podría ser un desafío. Segundo, el guión. La historia tiene que ser buena, tiene que ser convincente, tiene que estar a la altura de las expectativas de los fans. Si el guión no es lo suficientemente bueno, podrían rechazar el proyecto. Tercero, el dinero. Obviamente ambos actores querrán recibir una buena compensación por su trabajo. Si la plataforma de streaming no está dispuesta a pagar lo que piden, podrían buscar otras opciones. A pesar de estos obstáculos, creo que las posibilidades de que se reúnan son altas. La demanda de los fans es enorme, la plataforma de streaming está dispuesta a invertir mucho dinero y ambos actores tienen una buena relación personal. Si todas las piezas encajan, podríamos ver a Atay y Seriney juntos de nuevo en la pantalla. Crucemos los dedos. Ahora, vamos a especular un poco más sobre qué tipo de historia podrían contar. Como les dije, la idea de una secuela no oficial de Medcezir es muy atractiva. Pero, ¿qué otros caminos podrían explorar? Podrían contar una historia completamente nueva, con personajes diferentes y un trama original. Podrían hacer una comedia romántica, un drama familiar, un thriller psicológico o incluso una serie de ciencia ficción. Las posibilidades son infinitas. En mi opinión, lo ideal sería una historia que combine elementos de romance, drama y misterio. Una historia que nos haga reír, llorar y mantenernos al borde del asiento. Una historia que nos haga reflexionar sobre la vida, el amor y las relaciones humanas. Una historia que nos recuerde por qué amamos a Atay y Seriney. Y hablando de amor, ¿creen que podría haber algo más que amistad entre ellos? Durante el rodaje de Medcezir, se rumoreó que estaban saliendo. Nunca lo confirmaron, pero la química entre ellos era innegable. ¿Podría ser que años después el amor haya resurgido? Uy, qué interesante. Obviamente esto es pura especulación. No tengo ninguna prueba de que estén saliendo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y la llama entre Atay y Seriney nunca se ha apagado por completo. En fin, familia, es el chismecito que les tenía preparado para hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se reunirán a Atay y Seriney en un nuevo proyecto? Y si lo hacen, ¿qué tipo de historia les gustaría ver? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y recuerden, este es un mundo de rumores y especulaciones. Nada está confirmado hasta que ellos mismos lo anuncien. Pero mientras tanto podemos soñar y teorizar sobre lo que podría ser. Gracias por ser parte de esta familia. Los quiero mucho. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que sigan los chismecitos jugosos.